mañana. Dani, vamos a continuar con lo que venís exponiendo ahí de estos temas maravillosos que tiene este conocimiento que de verdad uno se apasiona. Sí, gracias Edesio, y gracias a la emisora y a nuestro Salvador y a todos los seres que nos han precedido, que han en su caudal de luz nos han permitido que podamos públicamente hablar de temas tan importantes y trascendentales en estos tiempos calquianos, sombríos, vanos y terribles, porque antes costaba demasiado. Por eso es que existían las escuelas iniciáticas y las pruebas iniciáticas. Que eran perseguidos los que hablaban de esto, ¿verdad que sí? Ciertamente. Aprovechando esa gran oportunidad, quiero exhortar para edificación a todo aquel que tenga en él los trascendentales de ser, para que lo encaucen, para que progresen en el sentido de desarrollar su propia particularidad, porque el correlato del gnosticismo universal y del evangelio crístico es la intimidad infinita de cada quien, que es su propio Padre. Pero llegar a las alturas del Padre hay que transitarlas a través del amor del Hijo y a través de la fuerza del Espíritu Santo, que en ciencia pura es cristalizar las tres fuerzas primarias del universo. La tercera fuerza se cristaliza a través del sexo y su energía creadora, que es el temermálogo. La segunda fuerza se cristaliza a través del amor y a través de la gran renunciación, en el sentido de recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y la primera fuerza se logra dando la vida por aquellos que necesitan de lujo, que necesitan de amor, que necesitan de pan. Pero ese pan no tostado, no de harina, sino supersustancial, que es totalmente luminoso, que es totalmente solar. Estamos hablando de la transustanciación. Dani, ¿esos no son los tres factores de la revolución de la conciencia, en otras palabras? Sí, es una exhortación en la vertiente de Cantos de mi Tierra, con el propósito de que el oído de aquel que por primera vez escuche, tal vez se abra a lo nuevo y que le dé la oportunidad desde el punto de vista experimental, porque la gnosis es experimental. Es maravilloso porque como es experimental, usted se autosostiene. Porque no depende de creencias, porque la creencia llega a un punto que no funciona. Las teorías llegan a un punto que no funcionan. Es como la sexualidad, pues. Que si la cosa no funciona, entonces hay que revisar por qué. O es como el negocio, que no da buenos frutos, hay que revisar ese negocio. Entonces, si yo estoy en un grupo, en una institución benemérita, en una confraternidad, en una iglesia sacratísima, pero sufro por la iluminación, tengo inquietudes y tengo que preguntárselo a una persona, y esa persona me oriente en su nivel, o me dice, déjele eso a Dios, no se afane. Entonces ya ahí yo necesito profundizar por las alas del espíritu, ser libre, o sea, que la inquietud sigue vigente, ¿verdad? Lo correcto, sí. Porque esa es inagotable, esa la llena es el Cristo, esa la llena es el ser, esa la llena es la libertad. Entonces, aquellos espíritus realmente libres, aquellas águilas, aquellos dragones que me estén escuchando, es la exhortación de que se eleven a las alturas del sol, pero difundiendo en sí, o disipando, las tinieblas que yacen en nosotros. Porque las tinieblas son el dolor, el error y el yo. Pero ya se disipa que es con compresión, con discernimiento, con reflexión, con iluminación. Ahora bien, todo lo que llega a nuestra mente nos nutre. Si a nuestra mente llegan impresiones de violencia, seremos pacíficos. Si a nosotros llegan impresiones emocionales de miedo, seremos entusiastas, seremos optimistas, seremos diligentes. Si a nosotros llegan impresiones de pereza, de gula, seríamos dinámicos, trabajadores. Si a nosotros llegan palabras distorsionadas, inapropiadas, groseras, mediocres, seríamos elocuentes, seríamos encantadores con la palabra. Es interesante reflexionar sobre nuestro nivel de ser. Gracias, Edesio. Continuando nosotros con la exhortación a la audiencia, que es sabia al escuchar.
renovamos la propuesta de que esas tres fuerzas primarias del universo podemos cristalizarlas, porque ellas tres unidas son el Logos divino. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comúnmente nosotros los nombramos, pero no le hemos profundizado en el contenido de lo que significa esas tres fuerzas, ¿verdad? Sí, que sería el santo afirmar, que sería el santo negar y que sería el santo conciliar. Por cierto, había en la antigüedad una oración maravillosa, corta, y es muy portentosa en el sentido de dar fortaleza espiritual. Y ella dice, si la recuerdo bien, sobre las tres fuerzas, estoy tratando de hacer el esfuerzo, o en todo caso, me propongo traérsela la próxima semana. Haré el esfuerzo personal de recordarla en el transcurso de Cantos Mentiras y se los diré porque en este instante no me llegó. Ok, no me llega la oración, pero quería compartirla con ustedes. Pero en todo caso, ella de alguna manera, al palpitar en nosotros y actualizarse, ella nos da una gran fortaleza al trabajo interno desde el punto de vista de aspirar a la cristalización de ellas mismas. Dice así: fuente de divinos regocijos, revueltas y sufrimiento, dirigid vuestra acción hacia nosotros, santo afirmar, santo negar, santo reconciliar, transubstanciados en mí para mi ser, santo Dios, santo firme, santo inmortal, tened misericordia de mí. Es maravillosa esa oración y permite que la unidad múltiple perfecta, que es totalmente logoica y que son tres en uno, nos permite esa inquietud, mantener esa inquietud, y nos permite resistir a las fuerzas opositoras que nos llevan a la inercia o a la apatía. La apatía es terrible, porque si nosotros analizamos a la luz de la sabiduría antigua, pero vertida en esos textos antiguos, vedantinos, y en sánscrito por allá del Asia Central, muy específicamente lo cita el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, muy similar y paralelo al Evangelio Crístico de la Biblia hebraica nuestra. Nos habla de la Mula Prakriti, que es la gran madre, porque la diferencia con ellos, con la luz occidental, fuera del gnosticismo puro, es de que ellos sí hablan de la gran madre y del eterno femenino. Ellos dicen que Dios y diosa son dioses, es decir, Dios, que son las tres fuerzas primarias. Pero hay algo maravilloso allí que es interesante. Cuando ellos hablan de las tres gunas, ellos dicen que la tama, que es la tercera guna, que es la inercia, dándole una interpretación occidental y gnóstica, nos lleva a nosotros a la apatía, a la indiferencia, a la entrega de la gravidez. Nosotros no podemos llegar a ese punto. Está bien que un estudiante de la gnosis de repente, o un aspirante a la luz de repente tenga cierto pesar. De libro gnóstico, como dice. O vamos a decirlo, nosotros los lectores de la gnosis, vamos a poner que un día tengamos un momento de pesar, que tengamos una tristeza profunda, que tengamos un abatimiento muy específico, porque nos identificamos, o porque no somos, o porque no trabajamos sobre sí mismos profundamente en forma de continua. Pero ya entregarse a ese estado, identificarse absolutamente con los yoes que se manifiesten en ese estado, es hasta peligroso. Porque el yo precisamente lo que busca es que nosotros logremos ese estado de apatía. Por eso fue que el Cristo dice, y lo repetimos una vez más, por enésima vez, válgame la expresión y la redundancia, dice que seas frío o que seas caliente, pero a los tibios nada, los vomitaré de mi boca. Entonces nosotros debemos actuar, debemos edificar, generar, construir, hacer, ya sea para bien, ya sea para mal. Nuestro consejo es conscientemente, porque la conciencia está más allá del bien, está más allá del mal. Dani, quiere decir pues que de acuerdo como tú lo expresaste ahora, no ser ni hay que ser es caliente o frío, no tibio, o decir, no guabinear, hablando para no hablar así popular, de que sí, hay gente que uno se
no se llena de estabilidad, sino que está puro ¿verdad? Sí, o sea, la personalidad veleta, la personalidad, dijéramos, calquiana, irreverente, invenerable, o la personalidad, dijéramos, teórica, intelectual, esa que se mira el reloj y sube los hombros, esa que no mira el sol nunca jamás,